Recording is on. Mejor que... Hermano Guillermo, Dígame. Wilmer nuevamente. Tengo otra pregunta. Hermano Wilmer. Sí, señor. Tengo otra pregunta. Dígame. A ver. Es que siempre he tenido una duda con un libro que es Primera de Tesalonicenses 5:23, el cual dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y os conserve todo vuestro ser. Cuando habla de ser, yo tenía entendido que era espíritu y cuerpo, o sea, el cuerpo que va a la tierra se vuelve polvo y el Sí. espíritu que va a Dios. Pero me encuentro con este texto que se refiere a todo vuestro ser como espíritu, alma y cuerpo. Entonces la Bueno, pregunta es, ¿son tres cosas a diferentes, ver. espíritu, alma y cuerpo? Ahora, escuche, hermano. Resulta que dice cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? El muñequito allá de barro, ¿cierto? Sí, señor. Hemos sido creados del polvo de la tierra. Vamos a decir, figurativamente ahí, el muñeco está hecho de barro, solo. ¿Tiene vida? No tiene vida. Para que tuviera vida, dice que Dios sopló por la nariz y al soplar está colocando su espíritu en ese hombre, en esa persona, ¿cierto? Sopló el espíritu en él. A la unión del cuerpo y el espíritu, dice, sale alma viviente. O sea, alma viviente es la persona ya con todas sus facultades, que razona, que bueno, todo lo que como nosotros nos movemos hoy, ese es alma viviente. No podemos creer como los católicos que dicen que en noviembre, ¿no? Sobre todo aquí en Colombia, no sé en otros países, pero aquí en Colombia dice que en noviembre todas las almas las ven, que van a rezar, que van al cementerio, que se lo encuentran, que tal, que son las almas vivientes o ánimas vivientes. No, es la persona en sí. La persona que tiene esa facultad de moverse, de razonar, de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es que se refiere Pablo cuando dice que el Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Muchas gracias, hermano Guillermo. Bueno, hermano Wilmer. Hermano, otra pregunta. Ahí lo que usted explica ahí de Génesis, donde hace el muñeco, viene siendo el cuerpo, digamos. Entonces dice que le sopla el hálito de vida, el aliento. Sí. Ese aliento, como conocemos, es lo que he logrado entender, es el mismo que tienen tanto los seres humanos como animales. ¿Qué espíritu es el que entrega el ser humano cuando es muerto? ¿El espíritu de santidad o ese aliento que recibió del momento de ser creado? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se le entrega a Dios? El espíritu que recibimos cuando fuimos creados. Cuando Dios sopló por la nariz, ese espíritu, ese es el mismo espíritu que al tiempo de dejar este cuerpo, exhalamos o expiramos, sale ese espíritu. Dice, claro, Eclesiastés dice que sale a Dios que lo dio. Eso es lo que conocemos. ¿Y qué pasa con el espíritu
que se recibe al momento de hacer el pacto con Dios, ¿ese dónde queda o qué pasa? No. Digamos, vamos a decir que esa es la confirmación del Espíritu del Señor que coloca, o el Espíritu, mejor, el Espíritu de Cristo, que es colocado en nosotros, que ya somos nuevas criaturas. Por ejemplo, ahí David en el Salmo 51, a él decía ahí, ¿verdad? No retires de mí tu espíritu. ¿A cuál espíritu se refería David? El Espíritu de Dios, el cual fue creado. El hálito de vida. Claro. Hermano Guillermo, Dígame. trae yo Wilmer. Cuando uno se bautiza, uno recibe el espíritu de Jesucristo, decíamos hace un momento, ¿cierto? Sí. A nivel, depende como que, pues yo tengo entendido que depende como que bautizado es el grado, o depende de la fe, es el grado de recibimiento del Espíritu Santo. Sí. Para las personas que han recibido ese Espíritu Santo, pues yo no, o sea, no he tenido la oportunidad de pronto de sentir eso, pero he escuchado a muchas personas que sienten algo, un poder, una fuerza, y a la vez el comportamiento de la persona cambia automáticamente para bien. Una criatura es. ¿Qué tan cierto es eso, hermano? Es cierto porque yo lo experimenté. Cuando yo conocí el Evangelio y acepté a Jesús como mi Salvador y fui bautizado, ese día, hermano, yo no me cambiaba por nadie. Ese día me parecía que como que andaba en el aire. Gracias a Dios, yo pude percibir esa gracia del Señor en mí. Eso hace muchos años, ¿no? Que me bauticé. Por supuesto, eso sucedió el 15 de octubre del año 66. Bautismo en el nombre de Jesús en ese caso, ¿cierto, hermano? Porque es el que está... Bien, hermano. A ver, hermanos. ¿Aló? Hermano Henry. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta, hermano Juan Carlos? ¿Está aquí? Creo que esa no. Hermano Jesús, ¿alguna otra pregunta? No, está todo claro. Yo tenía esa pequeña duda sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que cuál era el Espíritu que moraba en nosotros, pero ya he podido comprender la diferencia. Por lo menos cuando una persona, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos creó, nos dio su Espíritu, pero al momento nos dio el Espíritu de vida para vivir físicamente así, como no sé si me entiende, pero en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya entonces el Espíritu de Cristo que empieza a morar en nosotros y nosotros ahí entonces empezamos a ser una nueva criatura. Amén. Amén. Sí. Entonces ya creo que tengo sí ese punto bien claro ahí. Ya cuando Romanos 8:9 me habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, ya sé cómo diferenciarlo y sé cómo es que esos dos espíritus habitan en una persona. Sí, sí. Amén, amén. Qué maravilloso, hermano Jesús. Me alegro oírlo. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén. Igual. La gracia del Todopoderoso siempre te acompañe, no solamente a ti, sino también a todos los tuyos. Amén, amén. Es recíproco. Amén, amén. Qué maravilloso, hermano, que nosotros recibimos. Bueno, el día en que Cristo se bautizó,
recibió el espíritu de quién? De su Del padre, ¿cierto? Exacto. Sí, Y amén. luego él nos da de su espíritu. Eso es maravilloso. Amén. Muy interesante este estudio. Muy bien. A Dios sea la honra y la gloria. A pesar de que Amén. aquí en Italia ahora mismo son las 2:35 de la mañana, pero ha valido la pena. Sí. He escuchado muchas cosas que he salido de muchas dudas en este Hermano. estudio. Sí. No, pero eso no Ajá. es nada, eso no es nada. Bueno, Bueno. has recibido una gran bendición, hermano, de madrugada. Bueno, listo. Bueno, ya, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿Ya? ¿No? Bueno, Bueno, yo tengo otra pregunta, hermano Henry. sí, hermano. Dime. Bueno, yo tenía entendido con respecto a los espíritus, que el espíritu que tenía Jesucristo era el mismo espíritu de Dios. ¿Por qué lo tenía entendido así? Porque en el momento que concibe el espíritu en María, que queda embarazada, pues fue el espíritu de Dios el que concibió en María, ¿no? Y en el momento que Jesús es bautizado, pues también es el espíritu de Dios el que llega en ese momento. Yo tenía entendido de que era el espíritu de Dios el que vivía en Jesús. ¿Por qué? Porque hay no sé, una doctrina, o bueno, lo que yo había leído la Biblia, yo había alcanzado a concebir en lo que uno va leyendo, que Dios estaba en dos naturalezas. Estaba en la naturaleza de espíritu, que era el mismo Dios, por eso Él se manifiesta como Dios en unas ocasiones, y en la carne, naturaleza como hijo, porque era, como dice uno, la carne como tal, que era Jesús. Entonces tenía entendido que era el mismo Espíritu de Dios el que estaba en Jesucristo, y por eso se hacía ver como dos naturalezas muchas veces que uno ve en el Nuevo Testamento, que uno dice, bueno, pero Jesús es Dios, en un lado lo refleja así. Por ejemplo, en el ministerio de la piedad, Jesús hecho carne, Dios hecho carne. Y también se manifiesta como hijo en los momentos que le manifiesta al Padre, digamos, cuando estuvo en la cruz, y dice, perdona a los que no saben lo que hacen, y todo eso. Entonces tenía entendido que era el Espíritu de Dios el que vivía en el cuerpo de Jesús, y de esa forma pues se manifestaban las dos naturalezas, y por eso actuaba de esa forma. Ah, bueno, hermano. Hermano. Will. ¿Ya? Sí. Hermano Will. Saludos, gracias y paz. ¿Me escuchan? Sí, Sí, hermano. señor. Sí. Perdonen que en realidad no pude escuchar el estudio del hermano porque tenía problemas con los audífonos, no pude escuchar casi nada. Ahorita le hago un resumen. Hermano Jiménez, Wilmer, ya bueno, me alegro oírlo. Bueno. Y me gusta, y he seguido su enseñanza maravillosa. Espero que Dios lo bendiga, lo guarde y que sea para su honra y su gloria. Todo lo que expresa y enseña acerca de la Biblia me encanta. Pues bien, hermano, para hermano Wilmer, quiero decirle que el día en que fue concebido Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de María, no, te dice que fue por el poder de su Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo vino sobre ella y bueno, hizo sombra, y lo que ha sido creado en él es de Dios, del Espíritu de Dios. Qué bueno. Pero miren ustedes, venimos con ese espíritu como Jesús anduvo. Y luego en el día de bautismo, lo que fue una ratificación acerca del Espíritu de Dios. Qué bueno que podamos entender esta palabra, porque resulta que hay muchos que aunque saben mucho de la palabra, sin embargo están errados en esta enseñanza. Eso da pena en realidad. Pero, ¿qué podemos hacer? Está escrito así. Porque la Escritura dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Notemos una palabrita que hay en ello y podemos nosotros analizarla, pensarla y bueno, todo lo que podamos hacer con ella. Dice, os parece. Noten bien, les dejo esa inquietud para vosotros. Señor les bendiga. Si no hay otra pregunta, hermano Henry, continúa. Bueno, sí, continúo. No, si no hay otra pregunta, entonces yo continúo. Continúo con el complemento del estudio, hermano. Muy ¿Ya? bien. Gracias y paz. Por favor, necesito que estemos bien concentrados en este estudio, a lo largo de todo el estudio, y que miremos atentamente y minuciosamente las citas bíblicas, por favor, que voy a presentar a continuación. ¿Ya? Recordamos cuál era el tema de este estudio, hermanos. ¿Recordamos cuál era el tema de este estudio? Sí, ¿Sí? sí. A ver, ¿cuál era